Este es un falso comienzo. Empecemos por donde se empieza siempre. ¿Nombre? Antígona Pérez, ¿Edad? 25 años, ¿Continente? América. ¿Color? De eso hablaremos. Porque traigo una historia para los que todavía tienen fe. Como dice Antígona y decimos nosotros, fe en este teatro, en esta vida Así de es. teatro. Segundo comienzo. ¿Nombre? Cordelia González. De edad no te voy a preguntar. No, y Vol- de eso hablaremos también. Tiene que ver con los espejuelos, ¿verdad? Quiero preguntarte, Cordelia. Cordelia Ujú, es un nombre de teatro, sí. pero no es original tuyo, es original de tu madre. Sí, yo digo que ella, mami Cordelia, mi madre, yo digo que era lo original. Yo soy un facsímil razonable. Mis abuelos, José Buitrago y Abigail Díaz Alfaro. Qué nombrazo, ¿no? Sí, es buena cepa. Abigail era asistente de Gabriela Mistral aquí en la Universidad de Puerto Rico. Wow, qué lujo. Y cuando nace mami, Gabriela había escrito un poema dedicado a Puerto Rico, en donde le dice Cordelia de las olas, Cordelia amarga, haciendo referencia a su vez a la menor de las Antillas Mayores y hace referencia a la obra de Shakespeare, A la menor de a las la hijas. menor de las 3 hijas del rey Lear. Así que le hace esa analogía de Puerto Rico como Cordelia. Mi abuela le pone a mami, la bautiza como Cordelia, y gracias a Dios de carambola me llegó ese nombre tan maravilloso para el teatro. Pero Cordelia madre Ujú. no hizo teatro. No. Así es que cuéntame un poquito de ese familión. Tienes que ser breve. Sí, voy a tratar de ser breve. Cuando yo decidí, ya en la universidad, porque No digas. yo decidí en la universidad, brevemente te digo, un día que vi a Hilda Navarra dando una clase de pantomima en la Glorieta, yo dije, ¡ah! Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quería literatura comparada, pero me parecía muy pasivo y de momento en el teatro encontré cómo la literatura cobraba vida. Entonces, voy a mi casa y digo, yo quiero seguir en teatro. Y mi padre me dijo, eso no es una profesión, eso es un hobby. Mi madre se ilusionó, me di cuenta en el brillo de sus ojos, pero se asustó porque me dice, eso es muy difícil. Mi abuela, Abigail, amiga de escritoras, de actrices, de todo, me dijo que me tenía que preparar porque el camino iba a ser muy difícil. Y mi bisabuela, Sunchita, la mamá de Abigail, dijo, ella es buena en lo que hace. Y mi mami le dijo, sí, dicen que sí, pues eso es lo que tiene que hacer. Y entonces ahí te resumo cuál fue la reacción más o menos del familión. Todas esas mujeres fuertes. Absolutamente. Hay Sí. una presencia de la abogacía Sí. en tu familia. Ujú. Y yo sé que de vez en cuando tú has sido tentada por ese oficio. Cuando no conseguía trabajo en teatro. Es tan difícil esta profesión porque tú comienzas proyectos maravillosos y se acaban. Y entonces tienes que volver a buscar fuerzas a veces de donde no las tienes porque las situaciones pueden ser difíciles. Y muchas veces estuve tentada a estudiar leyes y de hecho hay abogados que se han comunicado conmigo para que yo les dé Talleres. clase de no solamente de proyección, sino de crear historias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Contar historias de una manera interesante. Pero siempre, gracias a Dios, me mantuve haciendo lo que quería hacer, lo que me apasionaba. Pero fíjate, el teatro de por sí es efímero. Ujú, Cuando tú te metes a un proyecto teatral, tú sabes que va a morir. sí.
Entonces, quisiera que me hablaras de eso, pero también con respecto a la construcción de un personaje. Ujú. ¿Tú le das vida a algo que es un bosquejo o tú estás resucitando muertos? Yo creo que tiene que haber un poquito de los dos, porque es bien importante tener una estructura que surge de un análisis concienzudo, de uno sentarse ante este nuevo mundo que es la obra que te presentan, este personaje dentro de este nuevo mundo. Y entonces necesariamente hay unas construcciones que tienen que ver mucho con el análisis, con el estudio, para tú tener una base, así es como yo lo veo, tú tienes una estructura para entonces abrir la puerta y dejarte tocar por otras cosas que hay veces que es, como tú dices, resucitar muerto, hay veces que son experiencias, cosas que te han pasado, cosas que le han pasado a A otras otro. personas. Hay veces que tú ves un personaje en la calle, una persona, este, y, y hay algo que te atrae y tú lo incorporas en el trabajo. O sea, hay muchas cosas que tal vez tú no le tienes una definición académica de lo que es, pero influyen en el Ujú. trabajo. Y tu estado de ánimo y tus Eso te relaciones iba a inmediatas. decir, que cada vez que sube el telón o cada vez que dicen acción en cine o en televisión, de momento hay circunstancias que te rodean que van a afectar también tu interpretación. Así que yo digo, el actor es una persona que tiene que estar tan disponible a recibir y a dar. O sea, debe haber ese constante flujo de energía, de información, de sensibilidad para uno poder interpretar, que sea vivo, que sea orgánico. Has hablado de la maestra Hilda Navarra Sí. y has hablado de una manera de hacer teatro donde el texto en alguna medida sostiene el universo. Ujú, Sin embargo, el trabajo de Hilda era al revés. ujú. Se construía con ustedes el texto y el texto era lo final. Sí, pero para nosotros construir, Hilda nos proveía mucha información eh, de la historia que se quería contar, la música que se iba a utilizar. La música para Hilda era el texto, ¿no? Sí, sí. Y la música, o sea, la música es uno de esos elementos que te, te- te llevan a interpretar cosas que tú a veces no puedes ni definir. Pero esa combinación de tener claro la historia que vas a contar y, y abrirte a recibir eso y tener el cuerpo en el momento óptimo y en forma para poder expresar esas cosas. Porque los ensayos de Hilda y las horas de preparación eran larguísimas y uno, o sea, necesitaba tener ese cuerpo para poder expresar. ¿Qué es lo que debe hacer todo actor? El cuerpo, con Hilda no, tal vez no utilizábamos la voz, claro está, pero el cuerpo y la voz tienen que trabajarse y estar disponibles. Y trabajarse simultáneamente, o sea que la Ujú. voz aparte y el cuerpo aparte como que No, no produce no, nada orgánico, ¿no? exacto. Y eso fue algo que yo descubrí, sobre todo cuando hice la maestría. Ahí fue que yo me di cuenta de que tiene que haber esa unión entre el cuerpo y la voz, porque la voz es un reflejo de lo que está pasando adentro, y tiene que estar conectada, tiene que estar conectada. Tú estudiaste con Linkletter. Sí, que en paz descanse, falleció hace poco. Este, Háblanos de cómo esa maestra ujú, te dio otra perspectiva, porque aquí en el programa de drama todavía estamos separando esos dos universos. sí, ahí yo me di cuenta de que definitivamente es necesario unir sobre todo el concepto de la voz, porque la dicción
es algo que tú puedes trabajar técnicamente y la voz tú tienes que añadir la dicción al andamiaje de la voz, porque es como el último paso. O sea, yo digo que la voz vive En el plexo en el solar. plexo solar, en el vientre abajo, bien profundo. Mientras más profundo uno lo imagine, mejor. En las entrañas. Sí, sí, en las entrañas, bien adentro. Y que cuando la voz recorre nuestro cuerpo, va recogiendo todas esas emociones, todos esos sentires, todas esas cosas. Y entonces lo último es el encuentro que tiene con nuestros dientes, con nuestra lengua, que eso es dicción, ¿ves? Para que se lleve el mensaje que se tenga que llevar. Y fíjate, no es cuestión de hablar perfectamente, porque hay personajes que no van a hablar así. Claro. Hay estilos, hay de actuación que no requieren eso, pero que tú estés disponible para hacer lo que se requiera del personaje que vas a interpretar. ¿Y el cuerpo? El cuerpo también, o sea, tienes que estar, porque inclusive para tú hacer una inmovilidad, que es supuestamente la ausencia de movimiento, tu cuerpo tiene que estar tan preparado y tan listo para poder sostener esa inmovilidad. O sea que en todo sentido, pues, y de igual forma, si tienes un personaje que es sumamente activo, que tienes que estar brincando por el escenario continuamente en movimiento o en contacto con el público, tú tienes que tener ese cuerpo y esa voz y la mente. Claro, y si tú tienes un diálogo sentado, va a ser diferente a si estás conversando con alguien mientras empujas un piano de cola. Exactamente. O sea, el instrumento nuestro es el cuerpo completo, la voz y el trabajo que uno haga emocional y mentalmente. Hablaste de la dificultad del oficio. Este oficio, si yo voy a solicitar a un programa graduado de literatura comparada, yo mando un escrito que me ha tomado un tiempo preparar y lo reviso y lo vuelvo y lo reviso. Sí. Háblame de ese momento en que el actor se enfrenta a su futuro en las audiciones. Ay, es aterrador. Es tan difícil y ha cambiado. O sea, en el momento en que yo fui, hay algunas cosas que no han cambiado y hay otras que han cambiado muchísimo con las redes sociales y lo que eso ha causado en el mundo de la interpretación, vamos a llamarle. Uno tiene que prepararse, definitivamente. Como tú dices, pues en literatura tú tienes que escribir y revisar. Hay un proceso en donde el actor tiene que hacer eso. Uno tiene que buscar unas audiciones o unos textos que le permitan a uno sentirse cómodo, sentirse que uno domina lo que está haciendo. Uno tiene que trabajar las cosas. Esa idea de que el actor en el momento pues va a venir la musa y lo menciono porque desafortunadamente todavía sé de gente que piensa que eso es posible y no es. O sea, el trabajo del actor requiere una profundidad que yo creo que va mucho más allá, porque no es solamente el estudio del texto como tal, es el estudio de tú crear a una persona. O sea, eso tiene que ver qué come esa persona, cómo viste, dónde se mueve, qué cosas le afectan a su alrededor, en qué momento histórico vivió. O sea, son tantas cosas. Sí, claro, pero eso es el personaje que tú podrías mirar como en un espejo fuera de ti, pero la que va a la audición eres tú. Exacto, pero menciono que esa construcción es bien importante porque eso es lo que te va a dar la seguridad que necesitas para hacer una audición y poder lanzarte a hacer esa audición. Creo que estamos haciendo una analogía con alguien que se tira y se zambulle de un trampolín. Puede ser, sí. Porque tú llegas allí y te has adiestrado para ese momento efímero. Sí. Y depende cómo tú estés.
Yo siempre he dicho que a mí me encantan los deportes. Y yo siempre he dicho que es que la persona de teatro es como un deportista. O sea, tú entrenas y entrenas y entrenas y entrenas, y el momento en que sube el telón o suena el disparo o dicen acción o suena el pito para que comience el juego, tú tienes que olvidarte de ese entrenamiento y confiar en que lo tienes dentro de ti y lanzarte y hacerlo. Y de eso viene actuación. Es de acción, es de que vas a hacer las cosas que ya estudiaste que tienes. Y eso es, yo creo que eso es clave para cualquier actor, no importa en el momento en que esté en su carrera. No olvidar eso nunca. Actuar viene de acción, que es lo que tú estás haciendo. O sea, no es posar, no es esto, acción. Oh. Yo pienso que hay los 5 sentidos, pero también está la memoria y la imaginación, Claro. ¿verdad? Que la memoria nos lleva atrás y la imaginación Claro. nos lleva al futuro. Uh-huh. De la memoria, Cordelia, hablemos un poco y escoge, porque no hay tiempo para todo, Sí. ¿no? Uh-huh. Mira, el Teatro Rodante, el Corral de la Cruz, el Taller de Histriones y la Universidad de Puerto Rico. Absolutamente. A mí, bendecida soy porque tuve esas escuelas. El poder tomar una clase en este escenario en que nos encontramos, el uno aprender a proyectar la voz en este teatro tan magnífico, me preparó a mí para yo poder pararme en cualquier escenario del mundo, y te digo en cualquier escenario, porque tuve la suerte de visitar muchos escenarios en Europa, en Estados Unidos, y realmente una de las cosas que llamaba la atención y me preguntaban eran, ¿dónde tú entrenaste? Y yo con tanto orgullo poder decir, yo entrené en el escenario del teatro de la Universidad de Puerto Rico. Y tenía esa proyección. Esas son cosas que se van aprendiendo y que uno las va grabando en el sistema. Corral de la Cruz. Cogimos un espacio, era un cine que se había quemado en el viejo San Juan, y es como una analogía de cuando uno prepara un personaje que está pelado, duele. O sea, lograr montar y crear Corral de la Cruz nos dolió. ¿Cuántos años duró? Bueno, yo me fui porque me fui a hacer la maestría, pero yo diría 6, 7 años, creo. Ahí hiciste el Zoológico de Cristal. Yo no estaba en esa producción, pues, pero hice Caspar de Peter Handke, claro. que fue maravilloso. Amor con amor se paga, de Martí. Pero ahí había la Ajá. intención de constituir un grupo de teatro de repertorio. Correcto, correcto. Y el director era Oscar Giner. Oscar Giner, Julia Thompson estaba, Raúl Schwartz, en ese grupo inicial. Y Hilda actuó en Las Criadas. sí, Hilda estuvo en Las Criadas. O sea, después yo desafortunadamente me fui a hacer la maestría, pero el grupo se quedó haciendo cosas muy buenas y también haciendo autores que no se hacían, que no se consideraban. Taller de Histriones, es curioso porque en la entrevista, cuando yo fui a hacer la audición para la maestría, aparte de las audiciones que uno presenta, ellos le dan mucho peso a la entrevista en términos de las experiencias que uno ha tenido. Y de lo más que llamó la atención fue Taller de Histriones y del trabajo que yo había hecho en Taller de Histriones. Estuvimos hablando mucho tiempo acerca de eso, así que pues de más está decir que fue una parte fundamental en mi desarrollo. Y quiero comentar, fíjate, lo que me mencionaste de la audición, uno continuamente estar audicionando. Es bien importante uno prepararse, lanzarse a hacer la audición, y una vez uno termina, uno tiene que desarrollar la fuerza para uno dejar ir eso, y si sale bien, salió bien, y si no, pues uno tiene que seguir adelante.
porque si uno se queda en esas derrotas, porque van a haber derrotas, van a haber muchas veces en donde... Y las derrotas a lo mejor no tienen que ver contigo. Absolutamente. Eso es clave, que uno sepa que uno no puede pensar que es que uno falló, ¿no? Es que ese personaje no estaba para uno en ese momento, punto. Porque a veces tienen que ver con el color de pelo que uno tenga, que es completamente absurdo, porque uno se puede pintar el pelo, pero hay productores o directores que ni siquiera toman eso en consideración. Eso me lleva a esta historia de Rita Moreno Ujú. y cómo ella encontró tanta dificultad para poderse colocar en la escena del cine norteamericano. Claro. Cuéntame de Cordelia González. Bueno, Rita obviamente abrió camino porque estuvo en un momento que los prejuicios y el discrimen era mucho mayor. Cuando yo llego, todavía existe discrimen contra, y voy a decirlo sí, porque es así, y todavía existe. Los latinoamericanos siempre te encajan en cierto tipo de personaje. Con la mujer, los personajes de mujeres son menos y a veces menos interesantes. Y realmente son situaciones que uno continuamente tiene que estar batallando contra ellas. Por ejemplo, cuando yo comencé mi carrera profesional, había mucha gente que me insistía, mis agentes norteamericanos, que me cambiara el apellido, González, porque era puramente latino y mi nombre era Cordelia o Cordelia, que se podía utilizar, pero yo había logrado deshacerme del acento que no solo tenía yo, tenían todos mis compañeros, porque los que venían del Midwest o de Nueva York, todos tienen sus acentos. Claro. Así que yo tomé la decisión de no cambiarme el apellido. Y encima de eso, tomé la decisión de que solo quería que me enviaran a cosas que fueran en inglés. O sea, me obligué a trabajar en el mercado anglosajón o en inglés, porque pensaba que para hacer teatro en español regresaba a Puerto Rico, porque aquí se hacía muy buen teatro. Y si iba a estar allá, pues quería hacer teatro en ese idioma. O sea que me la puse difícil, me la puse bien difícil. Y había pues, momentos en donde se me dieron unos personajes maravillosos, casi siempre con directores que iban en contra de las normas, como Peter Sellers, que hace unas cosas maravillosas. Cuéntame. ¿Ah? Cuéntame. Pues, ¿qué te digo? O sea, Peter Sellers es le dicen l'enfant terrible del teatro norteamericano, porque un ejemplo, él te coge él trabaja mucho con ópera, pero lo que hace es que las saca y las pone en un contexto que es mucho más, nos habla mucho más a nosotros. Y nosotros hicimos Ajax, es un clásico en donde el personaje principal, Ajax, lo hacía un sordo mudo. Y para darte idea no te voy a contar la historia completa, pero para darte idea, la imagen inicial es una caja de plexiglas llena de sangre hasta la mitad, en donde el personaje de Ajax está dentro haciendo el primer parlamento en signos y la sangre salpicando dentro de esa caja, porque en la historia Ajax es el luchador, que los dioses lo vuelven loco porque es muy arrogante y ha retado a los dioses, y él empieza a pelear y mata a un montón un rebaño de ovejas pensando que eran los enemigos, pero es que los dioses lo han vuelto loco. Y es un comentario acerca de la arrogancia de las luchas. Pero así comienza la historia. Yo hago la esposa de él. Y Peter Sellers era este tipo de director
donde se rompen los convencionalismos, donde el elenco es completamente diverso. O sea, nosotros teníamos blancos, negros, teníamos personas de filipinos, islámicos, teníamos... fue maravilloso porque era, tú sabes, el mundo entero ahí en el Claro, escenario. un reparto no tradicional. Completamente no tradicional, antes de que estuviera de moda el término no tradicional. Claro. Y Pericles, que también tuve la dicha de... Era un comentario contundente criticando la forma en que los Estados Unidos piensan que dominan el mundo con su poderío militar. Y entonces el poder hacer eso de una manera diferente, que tú lo ves y todo el mundo se siente identificado de una forma u otra, pues a mí ese tipo de trabajo me fascina, porque por eso es que hago teatro. Vamos a seguir saltando. Sí, perdona, es que me embollo hablando. No te preocupes, me interesa mucho eso, pero quisiera que nos hablaras un poco del cine, de tu relación con actores como Tato Lugo y con Raúl Juliá, del cine, el teatro, la radio. Sí, pues mira, el cine, yo me he quedado con ganas de hacer cine, porque mientras estuve en Estados Unidos, pues gracias a Dios pude hacer mucho teatro, y teatro bueno. Pero el cine como que me quedé con las ganas. Pues sí, tuve la oportunidad de trabajar con grandes figuras como Oliver Stone y Tom Cruise, Antonio Banderas. Pero cuando decido regresar a Puerto Rico, gracias a Dios, ahora me topo con esa feliz casualidad de que hay un movimiento de cineastas jóvenes. Es una por causalidad. Por causalidad, una por causalidad. Pero hay un movimiento de cineastas puertorriqueños jóvenes que están haciendo un trabajo excelente. Y entonces, desde Marco Surinaga, cuando hice la gran fiesta con Daniel Lugo, que me acuerdo, esa fue mi primera película ever, mi primera película. Y pues yo sentarme frente a Daniel Lugo, él no le gusta que yo diga esto, pero yo tenía unas postalitas autografiadas por Daniel. Yo te voy a revelar un secreto, yo tengo una enagua firmada por Raúl Juliá, porque yo no tenía nada, toda la ropa era de vestuario, y yo, ¿qué? Si me lo firma en el cuerpo, se me va a ir. Ajá. Así lo único que yo tenía eran las enaguas. Pero eso suena más interesante. Pues ese tipo de admiración, o sea, de personas, de actores que uno ha visto crecer y que uno ha visto los trabajos. Y cuando uno ve los trabajos, uno dice, wow, Raúl es una persona que... yo recuerdo cuando yo estaba haciendo la maestría, invitaron a Raúl a dar un masterclass a mi clase y había cambiado la hora, en la hora, el daytime ese, y yo llegué tarde. Ay, Dios mío. Yo llegué tarde y entonces yo entro así y Raúl me mira y dice, Cordelia, y yo, Raúl. Y fue, pero, ¿sabes? Esa emoción de uno ver lo que uno quiere ser ahí. ¿Ve? Y entonces, pues, gracias a Dios, pues, he tenido unas experiencias de cine puertorriqueño, local, en donde he aprendido tanto y tanto. Por ejemplo, Antes que cante el gallo, que es una película que hice con Ari Maniel, ¿sabes? El yo poder trabajar un personaje, cine es bien difícil. Rosa, porque es como si tuvieran una lupa sobre ti, sobre tu trabajo. Piel. Sí, ahí de cerca, ahí de cerca. Por lo tanto, cualquier cosa que no sea verdad, se va a ver así de grande. Pero también, Cordelia, es admirable verte Antes de que te cante el gallo, sin maquillaje, y trabajando con tu cuerpo, otra edad que no es la tuya. Sí. Y convencernos. Ese fue el reto bien grande. Inclusive Ari Maniel me audicionó. Ari Maniel no fue, o sea, él me audicionó para ver
Si podías. Si podía llegar a eso, porque es un personaje que en edades estamos distantes. Pero fue fascinante también la relación de actor-director y esa confianza que se estableció. De uno poder, de darme, se me dio la oportunidad de yo poder trabajar un personaje bien distante en términos de edad, pero para mí era bien importante que no se viera maquillaje, que no se viera pelo pintado, que no se vieran cosas clichosas, sí. Volvemos a Abigail. Ah, Volvemos a esa abuela que todos tenemos dentro, ¿no? Sí, pero fíjate, más bisabuela, más Sunchita, porque Mami Sunchita pues vivió en el campo, y físicamente yo la recuerdo muy bien, su cuerpo, y ella tenía campo. ¿Ves? Abigail estaba un poquito más sofisticada, ya se había ido a estudiar y se había a recorrer mundo. Cordelia, recientemente a través de esa experiencia con los cineastas, empezaste a dar más rigurosamente unos talleres. Y yo quisiera que esa fase tuya, que ya es de entrega, sí, no la entrega del personaje, sino la entrega de la sabiduría de la experiencia, sí, se convierta en una realidad. Así que yo atrevidamente quiero invitarte algún día a dar unas clases aquí en este centro que te aportó, según tú dices, mucho, sí, y que estés con nosotros. Y lamentablemente, Cordelia, no te voy a dejar, te voy a dejar con esos 3 puntos suspensivos. El tiempo se acaba, como en el teatro. Sí. Es otra muerte chiquita, ¿verdad? Sí. Y vamos a tener que despedirnos de este proceso del Teatro Invita, pero yo quiero que el teatro te siga invitando. Muchas gracias, Rosa. Tú has sido de gran inspiración para mí también, porque sigues adelante y voy a aceptar tu invitación porque viene de ti. Y hay que seguir, así que gracias y tenemos que recobrar este espacio para el pueblo, para todos nosotros. Porque el teatro vive y que sí, vive el teatro. Gracias.